El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de nuevo en este espacio compartiendo con ustedes en nuestro programa Razones para la Fe. Después de este puente ya estamos descansados y bueno, como siempre frente al cañón. Así es, buenas noches a todos. Sí, hoy un puente festivo, lunes Emiliani, pero como ustedes lo saben siempre estaremos también los lunes festivos aquí compartiendo los temas que hemos anunciado, así que pues aquí más que dispuestos con toda nuestra audiencia a discutir sobre estos temas o más bien a debatir sobre algunos temas que siempre son interesantes pero controvertidos en el campo del cristianismo. Sí. Como el de hoy, ¿no? Sí, últimamente hemos tenido temas bastante controvertidos, el diezmo, el enfrentamiento Israel-Palestina, las ataduras generacionales, cómo resolverlas, es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Les quiero recordar que pues todos los programas están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube, para quienes los quieran escuchar y pues tener como una secuencia de todo lo que se ha trabajado. Gracias a Mauricio Rojas, mi hermano, no solamente en la fe, sino mi hermano consanguíneo, y tengo que decirlo, él está aquí reportando también sintonía porque además le toca, porque él es el que nos hace este favor, él es el que graba el programa y lo está subiendo en el curso de la semana él y su familia, ¿no? Sí. Así que pues aprovecho para mencionar esa ayuda que él nos brinda y agradecerle una vez más por esa labor. Sí, gracias Mauricio. Bueno, entonces muchos asiduos, ¿no? Tenemos aquí pues algunos asiduos reportando, Oscar Mauricio Archila, Natalia Navarrete y algunos otros. Tenemos a personas que pues ponen aquí cuando anunciamos el promocional del programa que les gusta, no sabemos si es que estén en audiencia, pero bueno, los voy a mencionar por si de pronto, supongo que algunos de ellos están en audiencia. María Mercedes Romero, Liliana Astrid Lesmes, también es una asidua del programa, Paula Carolina Martínez, Nigireda Arévalo, Marta Elena Gamboa Villamizar, Pati de Chávez, William Solórzano, José Mauricio y Paula Trejos de Agudelo, Álvaro Diego Agudelo y Karina Cárdenas. Creo que son los que hasta ahora pues por lo menos les gusta el programa, ¿no? No sé si supongo que si les gusta, puede que estén sintonizados en este momento. Sí, hay varios que están sintonizados. Está Ana María Hernández, está Miriam de Quijano. Esto de las comunicaciones es una cosa seria. Sí. Inmediatamente se reportan, yo los estoy anunciando, no se pueden quejar. Bueno, sí, pero nos toca entrar en... Vamos al tema. Mi primera pregunta es, ¿qué son o en qué consisten las ataduras generacionales? Sí, es lo primero que hay que definir. Este es un tema que no es desconocido en las iglesias evangélicas. Realmente los cristianos que ya tienen cierta edificación comienzan a manejar estas expresiones en su diálogo habitual con sus hermanos en la fe. Ataduras generacionales es una de estas expresiones que recibe otro nombre, que es menos común, pero también la identifica, que es maldiciones familiares. Yo prefiero siempre ataduras generacionales y vamos a explicar en qué consisten. Las ataduras generacionales son modelos de comportamiento en las familias que se transmiten de generación en generación y condicionan y hasta limitan seriamente el sano y constructivo desarrollo de los individuos de la familia en el seno de la sociedad de la que forman parte. Esa es una atadura generacional o una maldición familiar. Son tradicionalmente, por supuesto, modelos equivocados y modelos pecaminosos que quisiéramos evitar, que quisiéramos desechar de nuestra vida, pero que a veces nos cuesta trabajo hacer. Esa es la definición más precisa que podríamos dar a la expresión. Sí, cuando hablamos de ataduras generacionales, entonces, de comportamientos y pecados
básicamente. Sí, son conductas, digamos que pecaminosas. Sí, se puede hablar de alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, divorcio. Muy frecuentemente, no podemos decir que siempre. Pero sí predisponen a la persona. Pero en un gran porcentaje de casos, todo ese tipo de comportamientos. La promiscuidad sexual. Son ataduras generacionales o maldiciones familiares. Sí. En la experiencia pastoral hemos visto que esa es la tónica, digamos. Son muy pocos los casos de este tipo de problemáticas que no obedecen a las ataduras generacionales. Enfermedades también. También entran ahí. La mencionamos justamente, este tema salió a colación cuando hablábamos de las enfermedades. Dijimos que ahí fue cuando surgió el tema, dijimos lo vamos a tratar más adelante, fue con ocasión de las enfermedades. Sí, no, y se me ocurren otros tantos, aborto, abusos sexuales, todo eso como que se repite en abuelos, padres, hijos, de generación en generación. La relación puede ser muy larga si nos ponemos a especificar cada una de estas posibles formas que asumen las ataduras generacionales. Sí. ¿Dónde se habla de ellas en la Biblia? El fundamento bíblico para las ataduras generacionales, el contenido doctrinal que está abarcado bajo estas expresiones, surge de nada más y nada menos que el segundo de los mandamientos del Decálogo, el más extenso, el que lamentablemente se suele obviar a veces en el marco del catolicismo católico, pero bueno, eso es otro asunto que no vamos a entrar a debatir hoy. Pero bueno, el segundo mandamiento dice textualmente en el libro de Éxodo, para los que no saben dónde está el Decálogo, el libro de Éxodo capítulo 20, y voy a leer los versículos 4 al 6. La instrucción es esta: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y oído a lo que sigue. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Amén. Esta es la base doctrinal bíblica de todo el desarrollo de lo que llamamos ataduras generacionales. Aquí está el fundamento. O sea, no es algo inventado, es algo real y es algo que tiene, por supuesto, apoyo bíblico. O sea que, básicamente, la raíz del problema es la idolatría como tal. Sí, esa es una de las cosas que a veces no se entienden del pasaje, sí. Porque pues se habla de los idólatras y de la idolatría. Se lee, sí, tú captaste bien el asunto, por eso lo leí completo, porque es una unidad lo que vemos aquí. Hay personas que solamente leen desde cuando dice que cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero dejan de lado la primera parte que dice no te hagas ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, etcétera. Y resulta que lo primero es la causa y lo segundo es la consecuencia. A veces las personas sacan la consecuencia y la desvinculan de la causa y comienzan a dar unas interpretaciones que no son correctas, son equivocadas sobre las ataduras generacionales. Tú lo has señalado bien. El pasaje, ¿qué significa entonces? Significa que las ataduras generacionales están directamente conectadas con la idolatría. Es decir, que fundamentalmente son la adoración de los ídolos las que acarrean estas ataduras sobre las generaciones posteriores. Pero como hablamos de idolatría, quiero hacer una precisión adicional. Eso te quería preguntar. ¿Qué es idolatría? Bueno, ya lo has dicho, adoración de ídolos, pero hay diferentes tipos de ídolos, ¿no? Porque a veces pensamos en los nichos de la Iglesia Católica y todo los altares, las todo imágenes, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso está claro. ¿Y qué otro tipo de idolatría hay dentro del cristianismo? La idolatría no tiene que ver únicamente con la adoración de ídolos visibles, ídolos con cuerpo, con forma humana. Ídolos palpables, es decir, por medio de imágenes que se elaboran de ellos, se colocan como tú lo decías, en altares familiares, en pedestales, templos, cuadros, estampas, medallones, es decir, todo ese tipo de parafernalia religiosa que caracteriza nuestra idiosincrasia. Eso, por supuesto, es idolatría, no estoy diciendo que eso no lo sea, eso lo es, pero esos ídolos no abarcan todas las formas de idolatría conocidas y posibles. Hay también, más allá del reducto religioso, ídolos o dioses que yo llamo seculares, porque no se adoran en los templos, se adoran por fuera de los templos, por eso los llamo seculares.
Y esos ídolos son mucho más sutiles y hacen presa de muchas personas que no tienen ídolos religiosos, pero sí son víctimas de esta forma de idolatría. Mira, en último término, ya sea en el campo religioso o en el campo de lo profano, de lo secular, todos los seres humanos adoramos algo o alguien. Y como tales, si no adoramos al único Dios vivo y verdadero que se revela en Jesucristo, entonces somos idólatras. Es así de sencillo, porque no hay terceras opciones. ¿Recuerdan al profeta Elías que confrontó al pueblo de Israel porque estaba dividido entre la adoración a Dios o la adoración a Baal? Y él les dijo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes indecisos? Si Dios es el verdadero Dios, adórenlo, y si no, vayan con Baal. No hay opciones intermedias. O somos seguidores del Dios vivo y verdadero o somos idólatras. Lo podemos ser en los templos o en los reductos religiosos, sí, pero lo podemos ser también, aunque no seamos personas religiosas, estamos adorando sutilmente. Mira, los estadios deportivos, las oficinas, las aulas de clase, los hogares, los teatros, las salas de cine, los museos, las discotecas, los bares, los restaurantes, los moteles, pueden ser sutiles lugares de adoración de ídolos. Y bueno, la familia, tú dijiste ahorita los hijos, la familia, la pareja, los hijos, sí, el dinero, el trabajo. Mira, en la medida en que algo ocupe el primer lugar en el corazón de la persona, y ese algo o ese alguien no sea el Dios vivo y verdadero, sí, revelado en Jesucristo, sino tal vez el deporte, el deportista famoso, el trabajo, el estudio, la familia, el actor, el cantante, eso es idolatría. Sí. Así que sí, hay que puntualizar que las ataduras generacionales tienen que ver con la idolatría, pero entendiendo la idolatría en este sentido amplio en que lo estamos identificando. Bueno, está muy claro. O sea que, ¿significan las ataduras generacionales que pagamos por los pecados de nuestros antepasados? No exactamente, esa es una interpretación equivocada de las ataduras generacionales. No significa que pagamos por los pecados de nuestros antepasados, sino que tenemos que vivir con las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. Esa es la manera, esa es la forma en que las ataduras generacionales afectan a la descendencia de los idólatras. Sí. Bueno, y cuando digo idólatras quiero hacer una precisión adicional que no hice en su momento. Idólatra es todo el que no es cristiano. ¿Sí? También es otra forma de decirlo, porque Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero. Jesucristo es Dios hecho hombre y es el único. Fuera de él no hay nadie más. Por lo tanto, el que no es cristiano puede ser una excelente persona. Puede ser un dechado de virtudes en muchos aspectos. Puede ser incluso mejor comparativamente hablando que muchos cristianos. Sin embargo, es un idólatra. Sí. Mira que me dice Javier Núñez, se me escapaba. Dice, muchas veces y tristemente, la misma iglesia o los pastores se vuelven ídolos. Se nos escapaban esos ídolos. Sí. Muy sutiles, ¿no? Sí, la pastorlatría. La pastorlatría. Sí, esa es una forma de idolatría que lamentablemente hace carrera en muchas nuestras iglesias, ¿no? A veces predicamos más la iglesia donde vamos que a Cristo. ¿Recuerdas que hablábamos en el programa de la magia, hablábamos de una forma muy particular de magia que llamábamos la magia autoritarista, por la cual subimos en un pedestal a nuestros dirigentes eclesiásticos y terminamos fomentando un culto a la personalidad, sí, del dirigente de turno, y es una idolatría que a algunos pastores les gusta fomentar, pero que deberíamos precisamente como pastores combatir. Somos ídolos de barro si alguien pone la mira en nosotros y nos idealiza de alguna manera. Aunque sí debemos ser ejemplo, no quiero decir con esto que no debemos ser ejemplo. Pero no tenemos que fomentar la idolatría. Pero bueno, estábamos hablando también de si nosotros pagamos por los pecados de nuestros antepasados. Sí, te estaba diciendo que no es esa una interpretación correcta. Lamentablemente en muchas iglesias se termina transmitiendo la idea de que somos literalmente culpables de los pecados de nuestros padres y que nos afectan hasta la tercera. Bueno, otra cosa, eso de la tercera y cuarta generación no significa que debemos contar las generaciones y que automáticamente en la cuarta ya todo
pasó. Lo que la expresión tercera y cuarta generación indica no es que algo literal, que lo interpretemos con un rigor literal, sino eso lo que está indicando es la posibilidad de que ese tipo de ataduras se transmitan indefinidamente a través de varias generaciones consecutivas. Si se surten los recursos para resolverlas, puede que solo afecte a una generación, si esa generación fue consciente e hizo lo que debía hacer para dejar eso atrás. Si no se surten los recursos durante muchas generaciones, puede que pase de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta y siga siendo una herencia que se transmite a través de más de 4 o 5 generaciones. ¿Por qué? Porque ninguna se ha tomado el trabajo de surtir los recursos para romper esa atadura y darles una herencia diferente a los que siguen. Valga esa aclaración. Pero sí, entonces no es como lo decía, la culpa, sino las consecuencias. Diferenciemos las dos cosas. Una cosa es culpa es algo personal, y consecuencia es algo que no necesariamente es personal, pero que te afecta. Sí, claro. Es como cuando dice la sabiduría popular que pagan justos por pecadores. No es tanto que paguen justos por pecadores. ¿Qué es lo que se quiere indicar con eso? Que a veces la cercanía que un justo tiene a un pecador hace que lo que afecta al pecador, por la cercanía que podemos tener con él, que puede ser contingente, coyuntural, puede terminar afectándonos. En ese sentido, a veces hay cosas que afectan a alguien que se lo merece, pero por los laditos de carambola, como se dice popularmente, termina también afectando a otros. Entonces, es diferente la consecuencia. Sí. ¿Te das cuenta Sí. que una consecuencia no es necesariamente un producto de mi culpa personal, sino de mi cercanía, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, qué sé yo? Sí, pero en el cristiano es una responsabilidad tanto las consecuencias como su pecado. Porque si Dios da discernimiento y muestra que hay una actitud, un pecado recurrente en mi familia y que se repite, Es un síntoma. bueno, pues creo que tenemos que orar, ayunar por eso, pedir a nuestro pastor que nos imponga manos y romper esas ataduras si el Señor nos las muestra. Claro. Y obviamente nuestro pecado personal, pues indudablemente Es lo primero con lo que debe hay que haber tratar. arrepentimiento. Entonces, realmente somos responsables de tener una vida sana, un corazón sano delante de Dios, aún de nuestras predisposiciones de tipo generacional. Sí, lo que pasa es que los síntomas en ambos casos pueden ser similares, pero las causas son diferentes. Uno a veces le puede parecer que está pagando por los pecados de sus antepasados. No, si no los cometiste tú no estás pagando por esos pecados, pero eres descendiente de los que lo cometieron, e inevitablemente las consecuencias te van a terminar afectando en algún sentido. Lo que quiero aclarar con esto es que las ataduras generacionales no podemos interpretarlas de un modo misterioso y hasta mágico, como si fuera una especie de maldición gitana, Sí. de la que somos personal individualmente culpables. No es así, sino que son consecuencias que a veces son muy dolorosas y que cuesta distinguirlas de las culpas personales, pero hay que hacer el esfuerzo para distinguirlas. Mira que esa interpretación equivocada no es de ahora. Los mismos judíos tal vez quisieron eludir su responsabilidad personal, citando de manera amañada el pasaje del Éxodo que acabamos de leer. Entonces ellos dijeron, entonces lo que nos está pasando, pues no es culpa nuestra, sencillamente estamos pagando por los pecados de nuestros padres. Llegó con el tiempo a hacerse muy popular un refrán. Ese es un sermón tuyo. Sí, un refrán en Israel que decía, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos se les destemplaron. Era un refrán que quería decir, ¿qué hacemos? Estamos sencillamente viviendo los castigos del pecado de nuestros padres y no podemos hacer nada para revertir esta situación, para resolverla. Entonces era una resignación y al mismo tiempo una justificación que los exoneraba de tratar de hacer algo para corregir la situación. Y el Señor salió al paso y les dijo que ellos no podían citar de esa manera el pasaje del Éxodo para justificar sus males y sus pecados actuales. Sí. Mira, la responsabilidad individual está establecida en la Biblia y lo recuerdo ahora en Ezequiel. Quiero leer Ezequiel 18, del 18 al 20, para que nadie piense que las ataduras generacionales son culpabilidades personales que heredamos de nuestros padres. Porque el mismo Señor dice a través de Ezequiel, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre?
Mira la pregunta que está haciendo. Y responde, porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica, tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Entonces ahí está claro que no es esa la interpretación de las ataduras. Y a veces se ve al contrario, en temas de consejería, cómo papás se sienten culpables por los pecados de sus hijos. También. Bueno, muchas veces son consecuencia de descuidos, de relajamiento, de muchas cosas, de irresponsabilidad, cualquier caso que fuera. Pero se sienten culpables, y cuando se está hablando no de niños, sino de personas hechas y derechas que pues tienen responsabilidad. Pero a mí me parece más lógico eso, ¿sabes? Los padres somos más responsables y hay legislaciones que ya están incluyendo llamar a orden a los padres cuando los hijos salen delincuentes y también imponerles algún tipo de sanción. Porque si bien es cierto que cada uno ejerce su libertad finalmente de acuerdo a como quiere, la educación que le das a los hijos condiciona a veces en ellos ciertas conductas, sí, o los inclina a ciertas conductas. Sí, pero una persona madura, que tiene ya un encuentro personal con Cristo, que está en pecado, el papá no tiene por qué sentirse culpable porque el muchacho está en malos pasos, cualquiera que sea. No, tampoco. Sí, no, por eso te digo. Son responsabilidades compartidas. Exactamente. Mira, Oscar, la Biblia dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros en Gálatas, pero después añade, pero cada uno llevará su carga. Es decir, cada uno tiene su propia responsabilidad. Sí. Totalmente. Oscar Mauricio Archila nos cuenta en el chat. Dice, reporta sintonía. Ay, se me perdió. Reporta sintonía, pero también dice, ¿cómo sabemos que hemos roto o cortado una atadura en nuestras vidas? Pues se tiene que ver de manera evidente en mi conducta. Si hay una atadura que se ha roto, eso tiene que tener un efecto inmediato en mi comportamiento. Si yo digo que he roto una atadura con un acto mágico por el cual proclamo o declaro, eso es una payasada, perdóname, si eso no se traduce de inmediato en cambios en la conducta de la persona. A mí me parece que esa es la mejor manera de comprobarlo. La mejor prueba el Señor la dio por allá cuando dijo, por sus frutos los conocerán. Esa es verdaderamente la prueba. El hecho de que hagamos un alarde y hagamos todo un ritual declarando, proclamando y subiendo la voz y rompiendo las ataduras, pero no se manifiesta en nuestra conducta, me parece que eso fue simplemente una farsa, sí, por decirlo de alguna manera. Aquí nos reporta sintonía Álvaro Diego Agudelo. Paula Trejos dice, saludos, es la primera vez que puedo escucharlo en vivo. Gracias por permitirnos escucharlo desde YouTube y estar al día con los temas más coyunturales. Marcos Fabián Pacheco está escuchándonos desde Santa Marta. Juan Pablo tiene una pregunta, dice, buenas noches, ¿los pecados generacionales pueden existir en familias creyentes o estos se cortan cuando se acepta a Cristo? Bueno, se nos está adelantando algo que queríamos tratar, pero bueno, abordémoslo de inmediato. Estás preguntando de alguna manera por la manera en que se resuelven los pecados generacionales. Y tengo que responder que has acertado en cuanto a que la solución única y más determinante es la conversión. Cuando yo me convierto a Cristo, de manera inmediata, en muchos casos, no estoy diciendo en todos, pero sí en muchos casos, las ataduras generacionales o las maldiciones familiares quedan eliminadas por una razón sencilla. La misma Biblia lo proclama así en Gálatas 3, del 13 al 14, cuando dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, dice, pero por extensión nos rescata de todo tipo de maldición, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Por lo tanto, si ha habido auténtica conversión, estas ataduras o maldiciones generacionales deben quedar sin efecto sobre el nuevo creyente, entre otras cosas porque en Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice también, la maldición sin motivo jamás llega a su destino, y el creyente ya no da motivo para ello.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura, porque el poder de Dios que opera en los creyentes, a partir de la conversión, modifica favorablemente todo tipo de conductas pecaminosas destructivas, heredadas y aprendidas de los padres, en una sucesión ininterrumpida durante varias generaciones. La conversión es literalmente, para decirlo así, un punto de quiebre en relación con los pecados generacionales. Así que me parece que esta es la primera y la más importante forma de resolver las ataduras generacionales. Pero, pues, no siempre quedan resueltas del todo. Hay algunos casos en que son cosas muy fuertes, ¿no? También depende de la gravedad que haya tenido en su momento una atadura generacional, porque es diferente, por ejemplo, el alcoholismo, que hace mucho daño, no estoy menospreciándolo ni mucho menos, a un pasado de una familia involucrada en brujería y en ocultismo. Son ambas cosas nefastas y de las que hay que librarse, pero las ataduras por involucramiento en ocultismo suelen ser más fuertes, sí, y a veces pueden requerir un tratamiento de choque adicional después de la conversión. Pero no se puede hacer de ese tratamiento de choque la generalidad. Yo soy un convencido, y lo he experimentado en mi vida y en la vida de muchos cristianos que han asumido con seriedad la conversión, que la conversión modifica ya de inmediato muchas de esas conductas de tercera o cuarta generación o de ascendientes del pasado. Sí. Y creo que esa terapia de choque pastoral en consejería está reservada para casos de excepción y no para la generalidad de los casos. Sí. Tenemos aquí al pastor Henry Taylor en sintonía. Él dice que sí, efectivamente en Ezequiel 18:20 lo dice, y agrega: las ataduras generacionales van en el ADN espiritual. Bueno, sí, es una manera de decirlo. Bueno, está Manuel Rodríguez también reportando sintonía. Qué bueno, Manuel, que nos estés escuchando. Mira, ya que hablamos de Ezequiel, aquí ubiqué el pasaje, es que estaba un poquito, no lo tenía claro, pero aquí está en el que te dije que el Señor amonesta al pueblo por justificar sus pecados en las ataduras generacionales. El Señor les dice a los israelitas: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Así que no podemos escudarnos en una malentendida solidaridad de familia para seguir justificando que somos como somos. Podemos entender por qué somos como somos, pero eso no es una justificación para seguir siendo como somos. Hay que procurar cambiar todo lo que sea necesario. Seguimos en nuestro programa Razones para la Fe. El tema es las ataduras generacionales, cómo resolverlas. En nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. 46 años predicando el Evangelio. Continuamos con nuestro tema. Estábamos hablando de cómo resolver las ataduras generacionales. Tú tocabas obviamente pues la conversión, pero sí quisiera que pues tú nos ampliaras esa parte. Bueno, la conversión, si es auténtica, debe generar cambios. A veces que la persona ni siquiera puede explicar, pero que se operan en ella. No se necesita que el creyente se convierta en una persona versada en la Biblia para que estos cambios se comiencen a dar. Sí. Muchas veces se dan sin que el creyente pueda identificar las razones para ello, porque todavía no conoce mucho la palabra. Pero sí va a ayudar muchísimo, va a reforzar este proceso, por supuesto, el hecho de que el creyente se involucre en el estudio de la Biblia, que comience a adoptar en sus prácticas cotidianas un tiempo de lectura bíblica y de oración, porque va a empezar a encontrar recursos en la Biblia, más exactamente va a empezar a adquirir conciencia del poder de Cristo que está operando en él de manera inconsciente, y eso ayuda. Cuando tú eres consciente de lo que está sucediendo en tu vida, pues es mucho más fácil, y eso ayuda a que se aumente ese efecto esperado, ¿no?
y empiezas a afirmar tu vida en las promesas y en la palabra del Señor, en lo que Él dice, y eso refuerza esos cambios que se comienzan a operar en la vida de la persona. Yo cuando me convertí, tuve un cambio inmediato en mi conducta, abandoné muchas de mis viejas prácticas pecaminosas y seguramente por el hecho de haberme convertido relativamente joven, a los 23 años, evité repetir ciclos de mi familia, que yo veo, por ejemplo, en mi familia, algo que veo de manera reiterada es la separación de los padres. Sí. Eso lo veo desde mis abuelos, desde mis padres, mis tíos, es una tendencia. Y yo estoy casi seguro de que si no hubiera ocurrido la conversión antes de que yo pues te conociera y me casara contigo, seguramente si yo me caso antes de la conversión, muy probablemente, estoy casi seguro que hubiera terminado también en un divorcio o en una separación. Sí, claro. Pero la conversión me capacitó precisamente para evitar esas cosas. Yo cuando entré en el noviazgo y en el matrimonio, yo ya tenía una perspectiva consciente y bastante madura de lo que es el matrimonio, apoyado en la Biblia, porque ya llevaba tiempo estudiando lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, y eso evitó que yo repitiera el ciclo. Yo creo que en mi caso, por lo menos para mí y para mis hijos, de alguna manera nosotros obramos. ¡Ay, tú también! Tu familia también es una familia divorciada. De alguna manera nosotros, creo, rompimos ese ciclo. No lo estamos viviendo, y creo que nuestros hijos también, mediante nuestro ejemplo y mediante nuestra influencia y la fe que ellos también comparten, ellos evitarán caer en ese tipo de prácticas. Así que es obvio que el estudio bíblico, el estudio de la Biblia por nuestra cuenta y la comprensión de lo que la Biblia dice va a reforzar los efectos que tiene la conversión, con miras a romper las ataduras generacionales. Hay ataduras generacionales muy fuertes, por ejemplo, la de la hechicería, magia, sí, la mencionamos. Que hay muchos rezos y cosas de trabajos de magia negra, magia blanca. Allí yo creo que se tienen que surtir otras herramientas, como el ayuno, la oración, la consejería, la sanidad interior, ¿no? Ajá. Esos son los casos de excepción de los que hablaba respondiéndole a uno de nuestros oyentes, que ya había formulado él de alguna manera la pregunta. Y sí, hay casos de excepción, hay casos que requieren esas terapias de choque adicionales a la conversión, o que están incluidas dentro de los recursos que la conversión pone a disposición del creyente, porque eso no es algo adicional, eso es el paquete completo. La conversión trae ese tipo de cosas. Dice la Biblia que los creyentes recibimos un arsenal. Cuando nos convertimos recibimos un arsenal de armas espirituales, descritas en la Biblia, por allá tal vez en 1 Corintios 10, no estoy muy seguro, 2 Corintios 10, dice que las armas con que luchamos tienen el poder de Dios para derribar fortalezas y argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y que no son armas como las del mundo, sino que son espirituales y poderosas para destruir ese tipo de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Ya que he hablado de una fortaleza. En el campo de la consejería cristiana, una fortaleza es una de esas conductas tan arraigadas que tú ya no puedes evitar hacerla, aunque sabes que te hace daño, que te trae perjuicios, pero está tan arraigada que es como un acto reflejo. Tú reaccionas ya de esa manera casi sin pensarlo, y reaccionas de una manera equivocada. Eso es una fortaleza. Es una conducta que a fuerza de repeticiones se vuelve hábito. Se vuelve un hábito. Es desaprender malos hábitos, igual pecados, y aprender nuevos hábitos. Y dice la Biblia que la conversión nos dota con ese arsenal. ¿Cuál es el problema entonces con algunas personas para las que la conversión no es suficiente? Por ejemplo, para involucramientos del pasado en ocultismo y ese tipo de cosas. En ese caso hay que reunirse con el afectado y tener una consejería con él que le enseñe a manejar las armas. Ese es el propósito de la consejería, no que el consejero las use por él. Las armas están a disposición de todos los creyentes, la tienen ahí en sus anaqueles, por decirlo de alguna manera, de su casa. Sí. Entonces no tienen que ir a donde el consejero para que el consejero le diga, déjeme ver cuáles son las armas que tiene, me las preste, yo voy a pelear la pelea por usted. No, porque entonces la persona se vuelve dependiente del consejero. Lo que el consejero tiene que hacer es, utilizando esta figura gráfica, mostrar el anaquel y decirle, mire las armas que usted tiene aquí.
Se las voy a enseñar a utilizar a usted para que no tenga que depender de mí. Sí. Esa es la figura gráfica para ilustrar la manera en que se hace. Y eso es lo que en consejería se lleva a cabo, por supuesto. Ahí está la oración, el ayuno, la instrucción en la palabra, hacer consciente a la persona, la enseñanza. Todo ese tipo de cosas están incluidas aquí. Bueno, aquí tenemos hasta niños en sintonía. No me digas, qué bueno. Está María José Rojas y está Santiago. La mamá escribe por él y dice: mi hijo Santiago me pregunta que si él se esfuerza mucho para jugar fútbol y ama el fútbol, ¿eso es idolatría? No, eso no es idolatría. Siempre y cuando no sea en lo primero que pienses todos los días, sino si aprendes a pensar primero en Dios y después a pensar en el fútbol y pedirle al Señor que te ayude y que haga fructificar tus esfuerzos y tu disciplina, no hay para nada idolatría. Pero si el fútbol está primero que Dios, ahí sí puede estar formándose un ídolo en la vida de la persona. Bueno, pila Santiago. Estamos reportando aquí sintonía, dice Eliana Jara, muy atentos escuchando el programa con William Alexander Cubillos, y un saludo para el grupo Gozo de Casados, de Casa sobre la Roca. Está Liliana Pulido en sintonía y está Eliana. Eliana dice: pastor, el componente genético en casos de adicciones, alcoholismo, es una explicación de la continuidad de estas ataduras, pero la voluntad basada en Cristo demuestra que éstas se rompen con total seguridad. Sí, yo no voy a entrar aquí en la discusión de qué tanto es genético o no, porque esa es una discusión justamente que está abierta. Yo no sé qué tanto, bueno, acabas de mencionar el alcoholismo, y yo tengo mis serias dudas de que se pueda identificar algo como el gen del alcoholismo. Sí, no. No creo que eso exista como tal. Creo que la discusión está más, por ejemplo, donde hay una discusión al respecto es sobre la homosexualidad. La homosexualidad sí se discute, pero todavía nada es concluyente si existe un gen que pueda predisponer a la persona hacia ese tipo de cosas, y ya trataremos la homosexualidad en otro programa. Pero mira, yo te voy a decir algo. En gracia de discusión, digamos que sí, que genéticamente hubiera ciertos elementos en los genes que inclinaran a las personas a ciertas conductas pecaminosas. ¿Eso justificaría entonces ese tipo de conductas en esas personas? No. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque no estamos determinados por nuestros genes. Los seres humanos tenemos algo que se llama libre albedrío, y que en el caso de los cristianos, más que libre albedrío, se llama libertad. Y entonces, la libertad nunca puede estar subordinada a los genes. Puede que tengas inclinaciones. Mira, hay inclinaciones naturales que tenemos las personas, ya que hablé y estoy anticipando un poquito el tema del homosexualismo. Los heterosexuales tenemos inclinaciones a sentirnos atraídos por el sexo opuesto. Eso es algo natural. Pero ejercemos nuestra voluntad y ejercemos nuestra disciplina para no irnos detrás de la primera persona a tener relaciones sexuales con ellas, porque sabemos, los cristianos, que eso es en el matrimonio. Entonces, si podemos ejercer libremente ese control, ese dominio propio, ¿por qué no lo vamos a ejercer en otras, en gracia de discusión, inclinaciones que tengamos genéticas hacia ciertas conductas? Eso lo dije en gracia de discusión, porque no está comprobado que este tipo de conductas se hereden en los genes, a no ser en el ADN espiritual, como decía el pastor Henry Taylor, que es una figura metafórica. Sí, metafórica, sí. Exactamente. Próximo tema. Próximo tema, creo que habíamos anunciado el legalismo, ¿no? Legalismo, sí, así pienso que es una necesidad. Un abrazo a todos los que nos escuchan fielmente. Ojalá hayan aprendido. Qué bueno, y ojalá que sigan con nosotros en cada programa y podamos tener cada vez más participación de nuestros oyentes. Hoy estuvo una participación, creo que satisfactoria. Nos gustaría más. Nos gustaría más para que se haga más enriquecedor todo el de hoy. Interactivo. Bueno, Dios los bendiga entonces. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.